¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludos a su amigo licenciado René Castelar, director de la revista Lex Informa. Hoy se encuentra con nosotros el doctor Aarón Serafín Hernández. Es juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en el altiplano del Estado de México. Hoy vamos a hablar de un tema que se me hace muy interesante, doctor, que es ajustes razonables en el sistema penal acusatorio. Pero antes quiero dar un poquito de su semblanza, que es demasiado extensa, doctor. La voy a resumir un poquito. Es juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, licenciado en Derecho, maestro en Derecho y doctor en Derecho. Es especializado en juicios orales, en el proceso penal acusatorio, en psicología humanista, en proceso penal y garantismo, en sistema de justicia penal juvenil y en justicia para adolescentes. Y algunos diplomados, doctor, que es en investigación de delincuencia organizada, en juicio de amparo, en materia penal, ejecución de sanciones penales y en el sistema penal acusatorio. Doctor, también veo que es el autor del libro La prueba libre y lógica en el sistema penal acusatorio, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en perspectiva, reflexiones desde la judicatura. Doctor, ¿dónde podemos conseguir ese libro? Una corrección, mi nombre es Iván Seferín. No, Iván Aarón. Iván Aarón Seferín. Ajá, Iván Aarón Seferín Hernández. Una disculpa, por favor, doctor. Doctor, sí, hablemos del libro. Sí, el libro físicamente está agotado en virtud de que ya tiene unos 4 años que salió 4 o 5 años que salió no, más bien ya tiene casi 6 años que salió la primera edición. Estoy por sacar la segunda, pero se puede obtener en internet sin ningún problema con poner La prueba libre y lógica. Viene completo, incluso con carátula, sin ningún costo para absolutamente nadie, porque cedí los derechos para que se pudiera hacer de esta manera. Pues iniciemos, doctor. Vamos con los ajustes razonables en el sistema penal acusatorio. Le dejo el micrófono, doctor. Gracias. Sí, gracias, maestro. Primero, gracias por la invitación, por este espacio en la revista Lex Informa. Les agradezco esta plática que son temas bastante, digamos, un poco novedosos, no muy explorados, pero muy recurrentes al menos en el sistema acusatorio. Este panorama de lo que es ya directamente los ajustes razonables, cuando hablamos de este parámetro, hablamos de igualdad. Es decir, hay una posición en desventaja de alguna persona, de algún interviniente en el propio proceso y tiene que haber una igualdad. Dicho de manera sencilla, solamente como un aspecto de introducción para dar el concepto más o menos acercado a esto, es que precisamente es una persona que tiene algún tipo de discapacidad, puede ser como interviniente en el proceso o puede ser también como incluso imputado y debe haber alguna consecuencia para poder igualar, por ejemplo, una persona sorda, por ejemplo, una persona que tiene algún tipo de discapacidad mental, sensorial, de alguna manera, se tiene que igualar. Esto es el ámbito para poder explicarme de qué es lo que voy a hablar. El ajuste razonable es una locución que el sistema mexicano adoptó a partir precisamente de aspectos internacionales. En materia internacional, cuando hablamos de este tipo de ajustes razonables, hablamos de compensaciones o ámbitos de compensación para igualar esta cuestión. Voy a dar primeramente una introducción respecto de lo que es a nivel internacional o lo que sucedió a nivel internacional. Primeramente, como sabemos, la Corte Interamericana es el parámetro para poder seguir desde luego, un encuadramiento de derechos fundamentales. Entonces, en este caso en particular, voy a ir proyectando desde luego algunas diapositivas que den margen a lo que estoy diciendo será esta primera la que voy a proyectar. La Corte Interamericana establece primeramente 3 formas para poder resolver alguna cuestión relativa a protección de derechos fundamentales. Esto lo sabemos porque ya es algo muy conocido, pero es importante traerlo a colación. Primeramente, las sentencias obligatorias, después, desde luego, las vinculantes y finalmente las opiniones consultivas. Son los 3 parámetros
que la Corte Interamericana establece para el efecto precisamente de llevar a cabo este tipo de resoluciones. ¿Cómo es que se aterrizan en el parámetro nacional este punto? Primeramente, las sentencias obligatorias son, por ejemplo, bueno, desde luego el Corpus Juris Interamericano, que tiene efectos erga omnes o efectos generales, cuando el Estado mexicano es parte del conflicto. Recordemos nosotros, por ahí de 2010, 2009, cuando el Estado mexicano fue sancionado con motivo de casos de envergadura internacional. El que no conoce el caso Rosendo Radilla, hay otros casos un poco menos famosos, pero de la misma envergadura, por ejemplo, el caso de Cabrera Montiel contra México, el caso de Fernández Ochoa contra México, donde se dieron diferentes parámetros. Casi al mismo tiempo, la Corte Interamericana resolvió diferentes aspectos de protección de derechos fundamentales. En este contexto se hablaba, bueno, se empezó a hablar desde 2004 por Sergio García Ramírez, que era juez en su momento de la Corte Interamericana, del control difuso. Pero bien, lo que sucede en México es que es sentenciado mediante estas 4 sentencias precisamente por la Corte Interamericana, y no había una forma de poder, digámoslo así, asumir directamente este tipo de sentencias. No había un antecedente. Lo tenía que asumir la Corte porque así lo establece la propia legislatura internacional, y donde se advierte de manera concreta que entonces lo que tiene que hacer el Estado mexicano a través del Poder Judicial es atender esta cuestión, verificar si es o no viable someterse al régimen internacional. Entonces, en este contexto, como lo sabemos, existe el Varios 902-2010, que es el expediente donde se crean diferentes derechos fundamentales a través de estas sentencias. Entonces, cuando es una sentencia condenatoria al Estado mexicano, es vinculante, es desde luego obligatoria para el Estado mexicano. Ahora vamos a la segunda postura o el segundo bloque de sentencias vinculantes. Sentencias vinculantes, sabemos nosotros como mexicanos que las jurisprudencias donde no somos parte, por ejemplo, el caso de Costa Rica contra Ulloa contra Costa Rica, que habla de un, en el caso concreto, de un recurso efectivo, es un ejemplo. El otro, también como para ilustrar, es lo relativo al caso, por ejemplo, de Loaiza contra Perú, donde se hablan de diferentes planteamientos, en este caso en concreto, de no exhibir a las personas que cuando son inocentes. Pero bueno, estos parámetros son vinculantes en el sentido de que debemos seguirlos, no como una obligación per se, pero sí como un aspecto a seguir, de que si no nos vinculamos a estos propios criterios, puede haber una consecuencia a futuro a nivel internacional. Entonces, en este caso en concreto, deben tratarse de las mismas razones que en el otro caso que dio origen a la diversa jurisprudencia. Esto es, para que sea vinculante, debe haber exactamente el mismo parámetro del ejemplo o el caso concreto, y voy a dar, desde luego, en un momento más un ejemplo de esto. En todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia internacional con la nacional, y desde luego, de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio más favorecedor para la protección de los derechos fundamentales. Entonces, en este punto, cuando tenemos una sentencia que no es obligatoria porque no somos parte, pero hay una exposición o hay una determinación de la Corte Interamericana, entonces nosotros como Estado mexicano tenemos que asumirla para el efecto de que eventualmente no tengamos, desde luego, en este contexto, alguna recomendación a futuro. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, actualmente, tomando el ejemplo que les puse hace un momento de Loaiza contra Perú, donde se exhibió a esta persona porque era en su momento parte de Sendero Luminoso, un grupo terrorista de Perú. Los exhibieron a las personas con traje a rayas como si fueran reos, cuando eran solamente probables responsables. En diferentes aspectos fue condenado Perú a modificar su legislación para el efecto de que no hubiera este tipo de exhibición ante personas que no son declaradas todavía culpables. Entonces, por eso, en México, a través de esta sentencia vinculante, tuvo que verificar el impacto internacional y cambiar la legislación interna. Y como lo saben, por ejemplo, ya actualmente las personas que aparecen como probables responsables, se maneja solamente su nombre con la locución N,
para no decir su apellido, y una banda en su cara que nos muestre sus ojos para que no sea exhibida como una persona culpable, solamente como un probable responsable. Y bueno, el otro parámetro es las opiniones consultivas. Una opinión consultiva se basa en el artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde un Estado le pide a la Corte que se pronuncie respecto de un tema en concreto. ¿Qué es una opinión consultiva? Entonces, quiere decir que de alguna manera no hay un caso en particular, pero el Estado mexicano o el Estado peruano o el Estado argentino, la República Argentina, le va a solicitar a la Corte que se pronuncie en un tema en particular. Este tipo de cuestiones fue lo que conllevó a las compensaciones a futuro en México. Me explico. Cuando en el año 1995 a 1999 había, bueno, a lo mejor no nos acordamos algunos de ellos, pero los que ya tenemos un poco de más años, si nos acordamos, había un auge muy fuerte de indocumentados en Estados Unidos. Muchas personas que iban a Estados Unidos a trabajar, pero los detenían y desde luego les iniciaron un proceso penal, además del de migración, para expulsarlos. El punto en concreto es que había un abuso de nuestros nacionales porque no había un traductor, bueno, un intérprete, la palabra es correcta, es intérprete porque no traduce, el que traduce es una literalidad de un documento, el intérprete es el que da a transmitir de una lengua a otra. Entonces, el intérprete no había uno que pudiera, que nos explicara a los nacionales el proceso que se estaba llevando en Estados Unidos. No había una asistencia consular y por tal razón no había tampoco algún tipo de asesoramiento a nivel jurídico. Entonces había una violación completa de derechos fundamentales en materia de debido proceso. Pero curiosamente Estados Unidos no es, bueno, es parte de la Convención Americana porque la firmó en 1976, pero de manera curiosa no la ha ratificado el Senado de Estados Unidos, por tal razón no es obligatoria. Estados Unidos es muy difícil que lleve a cabo una suscripción de un tratado y lo ratifique porque generalmente para protegerse del terrorismo es que no acepta algún tipo de tratado internacional que contemple derechos fundamentales. Bueno, es el caso entonces que México dice, ¿qué hago? Porque tengo un Estado que me está abusando de mis nacionales, pero no es a su vez. Bueno, yo envié comunicados y sigue la situación igual. Entonces, como no tengo ningún tipo de resultado al respecto, tampoco lo puedo obligar a través de la Corte Interamericana porque no es obligatoria, me voy a la reputación internacional. Entonces voy a exhibir precisamente una opinión consultiva a la Corte Interamericana y le dice a la Corte Interamericana, cómo debemos proceder como Estados americanos del continente americano, todos, cuando detengamos a un extranjero en nuestro país. Dice México considera que debe haber un derecho consular, un derecho a un intérprete y un derecho a un abogado que conozca del proceso nacional. Entonces la Corte avala esta cuestión y emite el comunicado a nivel general. México lo lleva a nivel internacional y Estados Unidos se ve por la reputación internacional que también se cuida mucho, aunque sea Estados Unidos, lleva a tener que generar un cambio en su situación jurídica legislativa y crear derechos también ya fundamentales de alguna manera para los nacionales. Entonces es cuando se crean precisamente los derechos consulares. Y aquí es cuando traemos a colación lo que vengo explicando, que esta es la opinión consultiva 1699, que se llevó a cabo el 1 de octubre de 1999, donde México solicita cuál es el contenido que se va a llevar en los derechos extranjeros. Entonces es cuando se pronuncia en este aspecto y por esa razón es que se lleva a cabo esos planteamientos. ¿Qué sucede entonces a partir de esta opinión consultiva? Dice entonces la Corte Interamericana, veo que hay una desigualdad real en el contexto del debido proceso, entonces tiene que haber una compensación o una igualdad para este efecto, porque hay discriminación, hay una minimización de los derechos del extranjero, sobre todo cuando van, desde luego, de indocumentados. Entonces, vamos a adoptar una figura que contemple esta igualdad y le llama medidas de compensación. Estas medidas de compensación ayudan a reducir obstáculos para el efecto de que no haya ningún tipo de desventaja entre las personas. Desde luego, si un extranjero está en Estados Unidos, por ejemplo, un mexicano me refiero,
entonces no va a conocer el idioma de manera general. Desde luego hay quien sí maneja el idioma, pero habrá quien no lo haga y tiene que tener derechos consulares y también derechos de intérprete para poder entender lo que está pasando alrededor de eso. Y este aspecto lo reproduce la Corte Interamericana en diversos casos a nivel internacional, como el caso de Valdeón García contra Perú, donde se da este contexto, donde se detiene un extranjero. De esta manera, el caso Vélez Lors contra Panamá, que se detuvo a un europeo y se tuvo que dar ese tipo de asistencia, y el caso Pacheco Tineo contra Bolivia, donde también era un extranjero. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel interno? ¿Qué pasa en México? En México, la consecuencia será que nosotros, como una cuestión de opinión consultiva que nos favorece, entonces vamos a dar el ejemplo también a nivel interno. Y empezamos a crear figuras para establecer este tipo de medidas de compensación. Pero México no adopta la locución medidas de compensación. Dice, para igualar una desventaja procesal, voy a crear figuras que me generen precisamente esta igualdad, pero lo voy a poner no como una medida de compensación porque no me gusta poner esta palabra, pero vamos a llamarlo ajustes razonables. Ajustes razonables para el efecto de que tengamos que ajustar algo en particular ante una discapacidad o alguna, desde luego, desventaja de algún sujeto procesal. Entonces, en este contexto, desde luego, se llevan a cabo diferentes tesis. La primera de ellas que habla de ajustes razonables es esta, que es la 20.02.516 de la primera sala, donde indica que, bueno, la discapacidad es el contenido, dice, del artículo 9 de la ley correspondiente, implica la adopción de ajustes razonables que propicien la igualdad. Esto es, México, en el año 2013, atendiendo a esta cuestión, creó una ley para atender la discapacidad y de alguna manera generar ventaja igualitaria en ambas partes. Entonces, la ley contempla diferentes discapacidades. Actualmente esta ley está vigente y hay diferentes, porque solamente hablamos de una discapacidad general. Hay diferentes discapacidades. Primeramente, de hecho, la ley general que habla de discapacidad es el artículo 2 y establece en sus fracciones de la fracción, desde luego, 10 a la 13, los tipos de discapacidades. Primeramente es una física, cuando, por ejemplo, como secuela de una enfermedad o una malformación congénita, una persona tiene alguna cuestión neuromuscular que no le permita, desde luego, ya sea a nivel central o a nivel periférico, llevar a cabo un desarrollo normal en un proceso. Hablamos, por ejemplo, para dar un contexto de esto, una persona que pudo haber nacido con discapacidad en ambas piernas, que no puede caminar, tiene que estar en silla de ruedas, o por ejemplo alguien que le dio poliomielitis o esclerosis múltiple, alguna enfermedad que le puede generar incapacidad del propio sistema, ya sea central, periférico y desde luego psicomotriz. Entonces, en este contexto, ese es una discapacidad física, pero también hay una discapacidad mental que es la alteración o deficiencia en el sistema neuronal debido a un suceso de manera concreta o también a alguna enfermedad. Entonces, este tipo de cuestiones denota cambios. Por ejemplo, puede ser que una persona se encuentre, que tenga algún tipo de imaginación que la están persiguiendo, que escuche voces, que viva todo el tiempo con miedo por alguna cuestión absurda o ilógica, y esto es un tipo de discapacidad mental. El tercer parámetro es la discapacidad intelectual, donde a través, desde luego, tiene limitaciones significativas a nivel desde luego, de la estructura del pensamiento razonado, y esto nos lleva a una cuestión que también se tenga que ajustar. Por ejemplo, puede ser, en el caso, no se toma como una enfermedad tal cual, pero por ejemplo, una persona que tenga un atraso cultural evidente, me refiero que ha tenido muy poco contacto con la civilización, con personas urbanas, vive en un mundo aislado y por alguna razón comete un delito, se ve vinculado a un proceso, o se ve vinculado como testigo, puede ser. Entonces, tiene algún tipo de limitación, se llama discapacidad intelectual, porque no tiene el mismo razonamiento que una persona que está en medio urbano. Quizás en su medio, él será una persona muy conocedora de su ambiente, pero en el medio urbano es totalmente desconocido y todo le será completamente novedoso y peligroso porque no lo conoce,
entonces es un tipo de discapacidad intelectual. Y finalmente, desde luego, la discapacidad sensorial, que esta es la más usual, cuando alguno de los 5 sentidos se ve limitado por alguna enfermedad o alguna afectación o por la edad misma, por ejemplo. Por ejemplo, una persona que está sorda o que se está quedando sin sentido auditivo por razón de su edad, una persona que no ve de lejos por alguna cuestión congénita o una cuestión también incluso que pudiera ser adquirida con una enfermedad. El punto en concreto es que estas discapacidades se pueden llevar a cabo ya sea de una persona que interviene en el proceso o ya sea del imputado, y por eso es que proyecto la siguiente lámina, que es precisamente los ajustes razonables que deben llevar a cabo para los intervinientes. Primeramente, ajustes razonables para todos los intervinientes, como dice aquí, y después para el imputado. Son diferentes cuestiones. La razón es que precisamente lo más complejo va a ser el imputado, y voy a decir en un momento más por qué. Primeramente, entonces, cuando hablamos de ajustes razonables, hablamos directamente ya en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, indica que eso se van a entender las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones, que esta es la esencia, con los demás en todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Entonces, son ajustes que se tienen que dar. ¿Qué pasa con los intervinientes en el proceso? Bien, son personas que eventualmente van a tener algún tipo de desventaja. Hablemos, por ejemplo, de testigos. Testigos de manera concreta cuando intervienen en el hecho, entonces puede ser que lleguen con discapacidad. Sobre todo se da mucho sensorial. Casi no se da tanto una discapacidad física, pero sí sensorial, donde las personas no escuchan bien, no oyen bien, o por alguna razón no pueden conducirse de una manera normal, por llamarlo un rango genérico, que los demás. Y desde luego hay personas que tienen discapacidad física que quizás llegan, como lo habíamos dicho, en silla de ruedas, o de alguna manera tienen algún tipo de discapacidad que ni siquiera pueden acercarse al micrófono. Hay que hacer ajustes razonables. ¿En qué consisten estos ajustes razonables? Bueno, pues vamos a verlos primeramente para poder explicarme. En dado caso, se va a facilitar primeramente un intérprete. Por ejemplo, una persona que no escucha, un sordo, se va a llevar un lenguaje a señas para que pueda entender esta cuestión. Desde luego, cuando tenemos un testigo de esta naturaleza, o un abogado incluso, puede ser cualquier persona, debemos tener con antelación esta noticia para poder llevar a cabo la solicitud de un intérprete. Por ejemplo, puede haber un ajuste de medio tecnológico. En el caso podría ser una persona, por ejemplo, esta persona que no escucha o que se tiene que gritar al oído lo que se está preguntando en el interrogatorio. Entonces, hemos tenido casos así, donde a una persona se le acercó el micrófono para el efecto de que pudiera contestar, no contestaba nada, y cuando le preguntamos nos damos cuenta que no escucha bien, era una persona de la tercera edad. Y bueno, pues tuvimos que acercar, primeramente ponerle tecnológicamente unos audífonos muy grandes, no escuchaba, y tuvimos que hacer el ajuste de que el auxiliar de sala se colocara junto a él y prácticamente le gritara en el oído las preguntas que hacían las partes. Y bueno, pues esto se da mucho cuando las personas tienen este tipo de discapacidad. Y bueno, en este caso, la persona que era un adulto mayor, una persona ya de edad muy avanzada, incluso se puso a platicar con el auxiliar de sala, porque en su mundo él no escucha más que lo que está a su alrededor, a unos centímetros de su oído. Entonces, prácticamente pues, le preguntó hasta cómo iba en el trabajo y qué tal estaba aquí las cargas laborales y todo. Son cosas de la gente que tiene una realidad diferente. Y bueno, la asistencia estenográfica y proyectada, que quiere decir que esto se da mucho en las videoaudiencias actualmente o videoconferencias, donde cuando uno va hablando, se va proyectando subtítulos en la parte de abajo que transmiten en forma escrita lo relativo a lo que uno está hablando. Ustedes verán, por ejemplo, esta asistencia estenográfica proyectada, donde ya está a nivel normativo. Ya cuando vamos a ver una película, por ejemplo, aunque sea en español, vamos a ver subtítulos en la parte de abajo, aunque sea en español. Esto es porque ya la norma obliga
a los cineastas a llevar a cabo esta asistencia escenográfica proyectada, porque hay gente que va al cine y que es sorda o que no escucha bien y requiere leer para este contexto. Y bueno, las notificaciones especiales puede ser quizás una persona que sea sordomuda y solamente entienda lenguaje de señas, se va a conseguir una persona que ayude al actuario para que le notifique y se entienda el contexto que le quiere transmitir, porque quizás no sabe leer ni escribir. Entonces, también ha habido veces donde se requiere una asistencia familiar o de personas que sepan comunicarse precisamente con el testigo. Por ejemplo, nos ha tocado casos donde los testigos son muy nerviosos y tienen lapsos, desde luego, de no poder ni siquiera hablar por el nerviosismo. Pero la asistencia familiar, esto es que esté quizás su mamá junto a él, su hermano, su esposa, alguna persona le transmite más tranquilidad y puede entonces llevar a cabo este contexto. Este ajuste no se considera que violenta de alguna manera el principio de contradicción, porque solamente va a estar presente para darle apoyo, desde luego moral, y que pueda entonces comunicarse. O puede ser también que, por ejemplo, en personas mayores que no escuchan bien, en algunos casos, los familiares saben ya de qué nivel de voz elevar para poder comunicarse con él y que él los escuche. Entonces puede ser que se lleve a cabo este contexto. O también nos ha tocado que se puede llevar a cabo son personas sordomudas que no, desde luego no escuchan, no pueden hablar y tienen que comunicarse de esta manera con alguna persona particular, pero por alguna razón no aprenden el lenguaje general de lo que es el sordomudo, entonces requiere señas que de alguna manera su familiar conoce y por eso se le pide asistencia al familiar para esto. Y bueno, estos son primeramente los ajustes que se llevan a cabo cuando son testigos, cuando son peritos, cuando son de esta naturaleza. Es muy difícil que un perito tenga ese tipo de cuestión, porque los peritos generalmente son personas que tienen un cierto perfil profesional y si tienen este tipo de discapacidad, generalmente hay algún tipo de indemnización para que puedan ellos, por desde luego discapacidad, tener más bien una pensión descansando para que no, por alguna razón de discapacidad. Pero se da mucho en testigos. Entonces, cuando se da este tipo de cuestiones, hay que hacer ajustes razonables que incluyen todo. Cuando sabemos, por ejemplo, que va a llegar, tenemos en la sala de audiencias, desde luego no ahorita, sino porque no se están llevando las audiencias de manera presencial hasta el momento en materia federal, sino por videoaudiencia, que es mucho más fácil para las personas con discapacidad, pero cuando se están llevando de manera presencial, tenemos un abogado que llega en silla de ruedas. Entonces, lo que hay que hacer es facilitarle desde el acceso mismo para que pueda acceder, desde luego, al propio centro de justicia y a la sala correspondiente. Tenemos en el centro de justicia donde estoy, que es altiplano, tenemos un elevador para el efecto de que la persona pueda eventualmente subirse en él y no tenga algún tipo de impedimento con las escaleras. Entonces, son ajustes que se hacen de esta manera. Pero lo importante es verificar ahora, o lo complejo, qué pasa con el imputado. Con el imputado, que puede haber una cuestión especialmente compleja. ¿Por qué razón? A juicio y a ojos de la defensa, siempre un inimputable, desde su óptica, va a llevar a una absolución, va a llevar a que lo absuelvan porque es inimputable. Eso es lo que se busca, pero es un aspecto mucho más complejo que esa situación. Por ejemplo, tuve un caso de una mujer, de una persona que era realmente una mujer con mucha preparación profesional, tenía maestría en filosofía en letras, era maestra de idiomas, pero por alguna razón, pues, de la vida, circunstancias de la vida, comete el error de acudir al aeropuerto en contubernio, desde luego, con las personas que estaban en Colombia, que enviaron una maleta con droga. Entonces ella va y la recoge y es cuando la detienen. Pero cuando la ponen a disposición ante la fiscalía, no pasó nada, se comportó de manera normal, pero le dijeron que iba a ir ante un juez. Entonces, no es algo usual para las personas que no están involucradas en el ámbito de la judicatura, que estén declarando ante un juez con las partes presentes, grabándolos y escuchando su propia voz en micrófono. Es algo que puede ser muy impactante, sobre todo cuando se le protesta
no es el caso porque es la imputada, pero cuando sabe que tiene que decir la verdad. Entonces, cuando pasa este tipo de cuestiones, se disparan las emociones en las personas que tienen algún tipo de discapacidad. En este caso, es una discapacidad mental, porque la persona tenía, de alguna manera, tenía dos trastornos, que era esquizofrenia y por otro lado tenía trastorno de despersonalización. Ese trastorno de despersonalización incluye que la persona cuando está viviendo, digamos, normal, ella se ve como desde fuera, como si estuviera en otro mundo. Es una cuestión muy compleja. Les explico, trataré de no ser muy técnico porque también mi perfil incluye psicología, pero trataré de no ser muy técnico en este punto. El caso en concreto es que se trata de alguien que a través de una emoción mental muy que la lleve a un límite, por ejemplo, el miedo, puede llevar a cabo esta exacerbación de sentimientos o de emociones que le generan este tipo de psicopatías. ¿Qué sucede entonces en la sala de audiencias? Vemos que la persona jala el micrófono, la imputada, y empieza a hablar por teléfono con su hija, pero pues no estaba su hija y no había ningún teléfono. Entonces parecía que estaba actuando, porque decía, ¿cómo está lo de la comida, hija? Y ya viste esto, y acuérdate de sacar al perro a pasear en plena audiencia. Entonces es algo, pues, inusual, ¿no? ¿Y qué pasa aquí, no? Parecía que estaba actuando, tuve que dar un receso, que hablaran con ella, que la calmaran, y se calmó, y al cabo de 20 minutos volvió a hacer lo mismo. Entonces nos dimos cuenta que tenía algún tipo de psicopatía por razón de discapacidad mental. ¿Qué sucedió entonces en esa audiencia? La propia defensa me solicita que se declare no vinculación, que se dicte no vinculación por una causa de inimputabilidad. Pero ¿qué pasa aquí en este contexto? ¿Cuál es la trascendencia o cuál es el punto en concreto que se tiene que dilucidar para verificar si hay inimputabilidad? Se tiene que atender que al momento en que cometió los hechos tenía este tipo de discapacidad. Esto es, que es una persona que no pensó porque estaba bajo un estado emocional que no le permitía ver la realidad. Dicho en palabras sencillas, al momento de cometer el delito era inimputable. Pero curiosamente nos dimos cuenta que ella tenía lapsos de lucidez y lapsos de este tipo de afectaciones. Entonces, era muy complicado porque desde luego se trajo a un perito para que pudiera determinar esta cuestión, un perito primeramente en psicología y después en psiquiatría, y le determinaron que tenía trastorno de esquizofrenia, bueno, que era una persona que tenía una esquizofrenia, un trastorno de esquizofrenia, y también tenía un trastorno de despersonalización. Entonces, esto conjugado en un estado emocional que fuera efusivo para ella, lo desencadenaba. Pero nos dijeron los peritos, yo no puedo determinar porque se requiere una situación mucho más compleja, un estudio mucho más complejo para verificar si al momento de los hechos se encontraba o no en ese estado fusivo que la ausenta de la realidad. Porque desde luego tengo que saber si tiene algún tratamiento, si estaba tomando algún medicamento, si dejó de tomarlo, si voluntariamente lo dejó de tomar, si de manera también deliberada lo hizo, si de manera negligente lo hizo, si tenía su medicamento, entonces no podría haber algún tipo de este tipo de emoción violenta, por emoción efusiva, por razón precisamente de que estaba tomando el medicamento, dicen los peritos. Es una condición muy compleja que no se puede determinar en 6 días, se requiere un estudio de muchos días. Entonces, en este panorama, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que maneja el código? Se tienen que hacer 2 tipos de cuestiones. Primeramente, ajustes razonables para verificar que haya igualdad de la persona. Como se determinó que era muy vinculada con su hija, una persona, su hija de 20 años, pero que de alguna manera le generaba tranquilidad, porque incluso cuando estaba en un estado fusivo se quería comunicar con ella, entonces se convocó a su hija para que estuviera junto a ella al declarar, bueno, en la audiencia, para que la tranquilizara, se le permitió incluso que la tomara de la mano y que la pudiera abrazar de vez en cuando para que le transmitiera tranquilidad. Eso generó un ajuste razonable de igualdad para que no estuviera ella, desde luego, como dice la palabra, desigual con la fiscalía o con eventualmente algún órgano de acusación y con su defensa, que comprendía perfectamente el proceso. Entonces, a través de esto se provocó que ella no tuviera ese tipo de arranques y que pudiera contemplar el proceso completamente. Pero entonces, ¿cómo es que se aterriza esto? Y para esto va la siguiente lámina. Primeramente,
vamos a hablar en este caso como sucedió en la audiencia inicial, que se va a ordenar la práctica de peritajes para verificar si presenta inimputabilidad según el Código Penal Federal. Eso es para verificar en la actualidad cómo es su situación de salud mental. Si esta es permanente o transitoria, como dijimos, puede ser transitoria. Generalmente es transitoria o tiene intervalos lúcidos. No he detectado durante el tiempo que llevo como juez una incapacidad permanente, porque de lo contrario, si es una incapacidad permanente, hablamos de alguien que no podría entender prácticamente el delito, ni el proceso, ni nada de lo que pasa alrededor, y tendríamos, por el contrario, que suspender el proceso hasta que la persona recobrara su cabalidad. Pero en este caso en concreto, como no se advierte que haya una permanencia, si hay intervalos de lucidez, solamente se va a emitir el dictamen para este efecto. Luego, lo que les decía hace un momento, si fue provocada o no por la imputada en este caso, porque puede ser que ella sepa que a través de no tomarse los medicamentos le genera ese estado efusivo, o a través incluso de una condición emocional que la ponga en miedo, se genere ese tipo de arranques y sea algo autodeterminado. La audiencia en este caso va a continuar, pero con los ajustes razonables, como pasó en este caso en concreto, y lo mismo es obligación para el Ministerio Público en el plazo de retención. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No nos va a llevar, en este caso que les planteo, a una inimputabilidad, porque se requiere un estudio mucho más profundo. Se tiene que verificar mediante un estudio serio, desde luego, porque lo digo con mucho respeto, hay veces que, por ejemplo, la defensa, en su afán de que la persona salga de prisión, en este caso era prisión preventiva oficiosa porque es un delito de introducción de narcóticos, entonces lleva como una consecuencia jurídica la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué sucede entonces en el caso de la defensa? Pues contrata a un perito que le diga, pues, ¿cuánto me sale en que me digas que que la persona está completamente mal y que el día de los hechos también fue así? Eso entra a valoración, no solamente es que el perito lo diga, se tiene que valorar. Entonces, generalmente los peritajes se llevan a cabo con organizaciones o instituciones autónomas. Puede ser que sea la coordinación de peritos de la Fiscalía, o puede ser que se llame algunas instituciones como la UNAM, como el IPN, entre otras más. O el Fray Bernardino en materia de psiquiatría, que son los expertos en la materia. Entonces, en este caso en concreto, bueno, como no se puede verificar si al momento de cometer el hecho era una persona que tendría este tipo de psicopatía, en ese momento en particular se dicta vinculación a proceso, pero siguen los ajustes razonables. Siempre que está con su hija, incluso se llamó a una psicóloga para que estuviera presente por si tiene algún lapso, y todo el tiempo se llevó de esta manera. Bueno, ese proceso culminó en que después del estudio que se hicieron por parte de los peritos, se indicó que debido a la forma en que ella cometió el evento, esto es, que se constituyó en el aeropuerto, que venía de otro vuelo, que se constituyó en la banda correspondiente, que esperó precisamente el momento en que llegó el vuelo, que llegó con la maleta, que trató de entrar al baño y tratar de quitarle un poco lo relativo a la etiqueta, y que cuando iba saliendo se determinó científicamente que ella tenía una aptitud mental óptima al momento de cometer el hecho y no llevó, desde luego, a una inimputabilidad, pero sí llevó, desde luego, en este caso en concreto, porque se agravó su situación, a una medida de seguridad en lugar de una pena, que en su momento platicaré ese punto. Pero bien, entonces seguimos tocando el tema que es relativo. ¿Qué pasa entonces? Puede ser que no nos demos cuenta y viene el auto de vinculación al proceso. Tengo un caso en trámite de esta naturaleza, donde se lleva a cabo el auto de vinculación al proceso y nadie nos damos cuenta que es una persona que tiene ciertos parámetros de psicopatía. Entonces, el defensor, en este caso era un defensor público, me pide a mí como juzgador que lleve a cabo un peritaje para determinar si tiene inimputabilidad, si fue provocada o no por el imputado, y bueno, se lleva a cabo la continuación o no del proceso, pero con los ajustes respectivos. ¿Qué pasa en este caso en particular? Esta persona tenía esquizofrenia y es una afectación que se llama trastorno de esquizofrenia paranoide, donde la persona cree que está siendo siempre perseguida o que todo el mundo le va a hacer daño. En este caso en concreto, este imputado, cuando veía una figura de autoridad,
se ponía muy violento porque creía que lo iban a matar. Entonces, él generalmente ejercía violencia física contra los custodios en cuanto se le acercaban. Se relató por el propio penal que una vez le acercaron una charola de comida, se la aventó al custodio y le dio un charolazo en la cara que le provocó que le rompiera la nariz. Entonces, era una persona muy violenta. El punto en concreto es que lo traemos a audiencia, desde luego con esta cuestión de que ya tenía un antecedente de agresión. Tuvimos que llamar a su familia, bueno, su mamá en concreto, para que estuviera en la audiencia junto a él, para que lo tranquilizara. Se determinó por la perito en psiquiatría que efectivamente era una persona que tenía un trastorno de paranoide, de esquizofrenia paranoide. Y la situación que conllevó fue que entonces tendríamos que verificar qué va a suceder. El ajuste razonable era partir precisamente de llevar a cabo directamente la tranquilidad de él en audiencias. Pero la defensa me pide el sobreseimiento porque me dice es inimputable. Entonces le pregunto en el peritaje se le pregunta a la experta y dice, yo no puedo determinar esta situación porque se requiere mucho mayor complejidad de estudio, que lo puedo hacer, pero no en este momento, para poder determinar si al momento de cometer el hecho tenía este tipo de lapsos respectivos. En este caso transportaba él también droga, pero en su carro, ¿no? Entonces, era una persona que estaba en la cárcel. Se decretó que era infundada la petición de sobreseimiento y me pide inmediatamente la defensa. Entonces, cámbiame la medida cautelar correspondiente y voy a proyectar la siguiente lámina para este contexto. Déjenme ver, aquí está. Y entonces, perdón, me salté un post, sin la imputabilidad, cesa, el proceso continuará sin ajustes repetitivos. Claro, esto es algo muy claro. Cuando se encuentra en situación de alguna manera normal, no va a continuar ningún ajuste. Pero entonces, ¿qué pasa en este caso que les digo? Con relación a las medidas cautelares. La defensa inmediatamente me pide revisión de medidas cautelares para verificar este contexto. Y aquí, como dice, se resolverá la modificación en su caso, escuchando a las partes con los peritos respectivos. Entonces me pide la defensa, quiero que se modifique la prisión preventiva porque los custodios le generan desconfianza y puede ser muy agresivo. Entonces te pido que lo ingreses en su casa para el efecto de que pueda disponer de tranquilidad. Bien, el punto es que la psiquiatra, cuando planteamos esta situación, bueno, planteamos, me refiero a las partes y yo lo escuché, la fiscalía plantea esta situación y dice la psiquiatra, es que para él figura de autoridad puede ser custodio, puede ser incluso el juez, el fiscal, figura de autoridad puede ser un policía o incluso su propia madre. Entonces no es recomendable porque su mamá tiene 70 años que la persona vaya a su casa porque puede incluso matarla. Entonces, en este contexto no se pudo modificar la medida cautelar para que ingresara a su casa debido a que podría, quien peligrara ver a su mamá. No se puede determinar una cuestión que favorezca una condición, pero desfavorezca otra, sobre todo de una persona adulta mayor, y por ello la modificación fue que se cambiara del penal, estaba en Santiaguito, para que se fuera al CEFEREPSI, que es un centro federal de personas con discapacidad mental que les dan tratamiento, y nos fuera informando mes con mes el avance para ver si podría ya irse a su casa, pero hasta la fecha que sigue el proceso, nos ha informado que la persona sigue en igualdad de condiciones, que está controlado, pero que es progresivo porque lo están controlando, pero que no ha habido algún avance para que pueda estar en su casa. Entonces, esta modificación fue de alguna manera, desde luego, limitada solamente a este contexto. Ahora, ¿qué pasa con el procedimiento abreviado, que es la lámina que sigue? Que como el procedimiento abreviado quiere decir que la persona se responsabiliza de un evento, se declara culpable, entonces no puede haber un procedimiento abreviado para ese tipo de personas porque debe tener, desde luego, un conocimiento íntegro de la consecuencia de declararse culpable. Ahora bien, vamos a ver, ya para ir cerrando esta plática, qué sucede cuando sí tiene efectos en la resolución. Esto generalmente se da en la materia de juicio, porque como les había indicado, el término de 6 días es muy pronto para poder emitir un dictamen tan complicado en la duplicidad constitucional. ¿Cómo se requiere para este contexto analizar el fondo en la vinculación al proceso? Una vez que se vincula el proceso, ya no va a haber ninguna determinación que analice el fondo del asunto, sino hasta la sentencia de juicio. Entonces llegamos a la sentencia de juicio. ¿Qué va a suceder en este caso en concreto? Entonces ya va a llegar con el Tribunal de Enjuiciamiento y nos va a decir directamente
que cuando se compruebe la inimputabilidad, el tribunal de enjuiciamiento, pero ya en sentencia, estamos hablando que el juicio se llevó con ajustes razonables, pero vamos entonces a la audiencia de juicio y a la sentencia de juicio. Si se acredita la existencia del hecho que la ley señala como delito y no existe causa de justificación, se impondrá la medida de seguridad que resulte aplicable. Esto quiere decir que se va a generar algún tipo de tratamiento, pero no se va a imponer una pena. Tuve un asunto hace algunos años, quizás lo recuerden, de una persona que secuestró un avión de Aeroméxico de Cancún en un vuelo de Cancún a la Ciudad de México con 2 latas de Jumex. Esto fue porque compró 2 Jumex, los vació, llevó arena, llevó lámparas por separado, llevó también 2 cables por separado y una caja de zapatos, todo por separado. Pasó la banda de rayos X normal, porque no es delictivo esta cuestión, incluso estaba en maletas diferentes. Después empieza a juntar todo, echa la arena en los botes de Jumex, le pone con cinta canela de la color plateado, las envuelve también la propia caja y los cables los enrolla como si fuera teléfono antiguo y prende las lámparas que titilaban de rojo y azul. Entonces, parecía una bomba. El punto es que cuando va de regreso en el avión, ya cuando se sube, le dice a la sobrecargo, le dice, ¿sabe qué? Es que dice, es que quiero hablar con el presidente llegando a México y con los medios de comunicación porque tengo un mensaje importante que transmitirles. Le dice a la sobrecargo, señor, se encuentra usted muy alterado, espere un momento, en un momento más aterrizamos. Dice, es que tengo una bomba. Dice, bueno, está bien, señor, en un momento aterrizamos. No, mira, aquí está la bomba. Se le enseña al sobrecargo y pues se espanta demasiado, ¿no? Le da cuenta inmediatamente al piloto y al copiloto y pues, todo el mundo espantado sin avisarle a los pasajeros que nunca supieron qué pasaba. Sale el copiloto a hablar con él y le dice, ¿qué es lo que quieres, no? Para eso ya informan a México. Fue un escándalo que duró 12 horas a nivel nacional, un escándalo, pero tremendo. Nunca había pasado eso. Entonces dice, es que yo tengo 3 cómplices aquí en el avión, dice, y tengo un mensaje de Dios para todas las personas, que es precisamente comunicarles una situación muy emergente que no se lo quiero decir a usted, sino tengo que estar con los medios y que sean mujeres los medios, porque necesito que tengan más sensibilidad. Y bueno, pues entonces aterrizan en un área que jamás había aterrizado, en el aeropuerto de la Ciudad de México, que es un área estéril que se llama La Gota. Se aterrizan en ese lugar. Y bueno, entonces dice el copiloto, ¿tiene algún problema en que las pasajeros mujeres bajen? No, que se bajen sin problema. Y bajaron las mujeres. Y luego dice, ¿tiene algún impedimento en que los hombres pasajeros bajen? No, que bajen. Pero como él había dicho que tiene 3 cómplices, pues esposaron a todos, ¿no? Entonces había incluso un diputado en ese vuelo. Y después dice, ¿tiene algún impedimento en que la tripulación baje? No, que bajen. Bueno, pues que bajen todos los sobrecargos, ¿no? ¿Tiene algún problema en que el piloto baje? No, también que baje. Y pues realmente no se va a secuestrar a ninguna persona, ¿no? Y dice, bueno, ¿y qué hacemos con la bomba? ¿Qué hacemos con esta bomba? Dice, ¿ya llegaron los medios? Dice, pues mire, llegaron algunos medios y los militares que usted pidió, pues nada más llegó un militar que por ahí consiguieron, que tardó como 6 horas en llegar, ¿no? Y toda la Policía Federal ahí alrededor y todo con el operativo, ¿no? Y él dice, no, es que esto no es una bomba, lo hice con latas de Jumex. Entonces ya le dice, pues bueno, pues vamos a bajar, ¿no? Y cuando baja les dice, no, pero para esto, dice, ¿quién son tus cómplices? No, perdón, para esto, perdón. Primeramente, llega la policía y ve que es el que tiene la bomba y les dice el copiloto que no es una bomba, y entonces la agarran y la explotan por allá, pues era pura tierra, no pura arena de Cozumel. Y bueno, ¿qué pasa? Entonces dice, dime quiénes son tus cómplices. Dice, no, es que yo tengo 3 cómplices. Dice, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, pues ya sueltan a todos los hombres, fue algo, la verdad, muy, muy complicado. Y bueno, lo traen por el secuestro de la aeronave, ¿no? Realmente él no secuestró a ninguna persona, porque jamás se enteraron los pasajeros que estaban secuestrados. Ellos les dijeron que había un protocolo de seguridad, pero no les dijeron que estaban secuestrados. Ellos jamás se enteraron. Fue un asunto muy, muy, muy interesante, porque yo hice la similitud en el sentido de que, por ejemplo, si uno está en un centro comercial y secuestra todo el centro comercial y uno jamás se entera, pues uno jamás se ve violado el derecho de libertad porque no está comprando. Fue algo parecido en ese sentido y solamente se vinculó al proceso o se llevó al proceso por el secuestro de la aeronave.
El punto en concreto es que se emiten los dictámenes correspondientes porque él movía toda su vida a partir de su creencia en Dios. Entonces, lo que sucedió fue que el dictamen salió de que era una persona que desde hace muchos años todo se ve vinculado en su propia condición de su fe en Dios, lo que él cree que es una fe, que es algo ya un poco desmesurado, ¿no? El punto en concreto es que el mensaje que iba a dar es que iba a temblar en el 2009 en México, iba a destruir la Ciudad de México. Lo bueno fue que no tembló, ¿no? Porque realmente no tembló. Y bueno, se detectó este tipo de cierto comportamiento que si no era una discapacidad mental por sí, él se movía a través de una fe desmesurada, creyendo que todo lo movía Dios a través de sus sueños, lo cual desde luego no era correcto. Entonces se le impuso una medida de seguridad para estar en tratamiento psiquiátrico durante este tiempo en concreto. Entonces, son los parámetros que se dan cuando se da este tipo de cuestiones. No es tan sencillo, es verificar este punto. Y bueno, cuando la medida de seguridad jamás podrá ser mayor a la pena, claro, en tiempo estamos hablando, y de no acreditarse el hecho se va a absolver al propio sentenciado. Entonces estamos hablando, en este caso en concreto, que si se detecta una inimputabilidad real, pudiera ser que la persona saliera. Es muy difícil que se decrete una inimputabilidad real al momento de la comisión de los hechos, aunque sí se ha dado, pero llega el momento en que se tiene que comprobar de una manera científica muy complicada. Y bueno, pues maestro, entonces en este punto que casi ya me aventé la hora y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta que quiera hacer usted o el público o alguna persona en particular de esta plática. Yo entiendo los ajustes razonables, que son las adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida. Pero todavía me surge la duda. Comentaba el doctor que hay que hacer unas investigaciones, unas periciales más profundas. El inimputable y el razonamiento, más bien los ajustes razonables. Exactamente cuál es la diferencia, porque yo entiendo muchas veces, tú lo comentabas perfectamente bien, hay muchos peritos que dicen, bueno, pues tú di que la persona es inimputable. Pero todavía no me queda muy claro cuál es esa diferencia, doctor. Inimputable, yo entiendo ya los ajustes razonables, por ejemplo, lo comentabas de la silla de ruedas, son ajustes que realmente necesita tanto el imputado o el abogado. Pero ¿cómo más puedo diferenciarlo, doctor? Bien, la diferencia es el estándar probatorio. Por ejemplo, cuando una persona es inimputable actualmente, me refiero a un proceso penal, la perito determina, la persona es inimputable en este momento. Perfecto. Dígame si esto es transitorio o es permanente. Es transitorio porque de repente está bien, de repente está mal. Perfecto. El estándar es mínimo para poder llevar a cabo ajustes razonables. Como advierto que la perito me dijo que tiene discapacidad mental, vamos a ver cómo lo voy a ajustar. Primeramente, por ejemplo, verificar qué es lo que le pone en ese estado emocional efusivo. A lo mejor el miedo a la sala de audiencias, verificaremos si se puede llevar por videoconferencia, un ejemplo. O a lo mejor le da miedo estar sin su familia cerca, traemos a su familia. Eso es un ajuste razonable de un estándar mínimo. Como me dice el perito que tiene este tipo de afectación, el ajuste es inmediato, tal cual. Pero lo que es un estándar mucho más rígido es que esa inimputabilidad sea al momento de cometer los hechos. Recordemos que una persona puede ser inimputable en la actualidad, en este momento, pero quizás cuando cometió el evento delictivo era una persona racional e incluso con un IQ muy elevado. No sabemos porque no conocemos el grado de afectación de la psicopatía. Entonces, cuando sabemos que en la actualidad es inimputable, ajuste razonable inmediato, con un estándar casi mínimo. Pero el punto es si al momento de los hechos que cometió los eventos era inimputable o no. Eso es lo más complejo que se aterriza en sentencia. Entonces son dos cosas diferentes. Uno, ajuste razonable directamente al proceso y otra, la inimputabilidad que va a repercutir en la sentencia, pero que tiene que ver con el momento mismo en que se cometieron los hechos y no en su estado actual. Dicho de una manera sencilla, una persona puede estar inimputable en este momento, pero haber estado muy sana cuando cometió los hechos, eso no le excluye de que se cometió un delito, pero habría que ver ahí la racionalidad de la pena,
porque si es una persona que tiene ya ya dictada la sentencia, una discapacidad mental permanente, pues entonces a lo mejor la pena de prisión no es la óptima y habría que darle tratamiento, pero no por inimputable al momento de los hechos, sino en su condición actual. Sería más o menos así, doctor. Comentabas muy acertadamente, la persona pudo ser en ese momento que comete el hecho inimputable o no. ¿Cómo, como juzgador, cómo lo determinas? Desde luego sabemos que pues te auxilias de las periciales y de los peritos y todo ese rollo, pero ¿cómo determinar que esa persona en ese momento era inimputable? Bien, para poder determinar eso, se requieren necesariamente peritajes, necesariamente que los peritos de manera objetiva, real y científica nos den la ilustración para ello, porque si no hay un peritaje que diga esto, entonces no. Por ejemplo, hay un juicio donde se dictó, bueno, la defensa quería que se absolviera por inimputabilidad, porque su perito, el de la defensa, decía que la persona era inimputable, y sí lo era, de una manera transitoria y también alternada. Pero decía el peritaje, y es posible, tal cual la palabra, es posible que al momento de comentar los hechos hubiera tenido este tipo de afectación. Eso no nos da ningún tipo de certeza. Entonces, como es posible, también no es posible. Como tanto es posible, como también puede ser no posible. Entonces, por esa situación es que no nos lleva a una inimputabilidad, pero la sentencia se va a determinar con una medida de seguridad. La diferencia entre una cuestión y otra es ver su estado actual, por ejemplo, al momento de dictar la sentencia. Si es una persona que presenta trastorno, por ejemplo, bipolar o trastorno de despersonalización, esquizofrenia, paranoide, lo que fuera que le impide tener una convivencia normal con internos, quizás no se impone una pena de prisión, pero sí una medida de seguridad. Pero esta medida de seguridad es por su condición actual al momento de dictar la sentencia. Pero para dejarlo libre, para absolverlo, se tiene que corroborar esta cuestión al momento que cometió los hechos, pero debe haber certeza. Entonces, por ejemplo, nos tiene que decir, vamos a suponer un peritaje que fuera objetivo, que nos dijera, sí, este tipo de afectación lo tiene generalmente cada 2 días o alternado 2 días sí y generalmente uno no, pero es más seguido cuando tiene ese tipo de afectación, haciendo un símil con la evolución que tiene y que al momento que cometió los hechos, se establece que fue el parámetro donde tenía ese tipo de afectación, aunado a que se puede advertir que la forma en que él mismo llevó a cabo la acción, pues fue algo completamente irracional. Vamos a suponer, hablemos de algo absurdo, ¿no? Que fuera una persona que está en el Zócalo conviviendo con, bueno, normal, caminando, y agarra un cuchillo y de la nada mata a otra persona, ¿no? De la nada, sin ningún tipo de justificación. Entonces dirían, ¿cuál es su móvil? Pues a lo mejor no hay ninguno, pero si se advierte que tiene este grado de afectación, quizás se podría ver algún tipo de discapacidad al momento de la comisión de los hechos. Pero cuando hablamos de un despliegue de conducta que es cognitivo óptimo, por ejemplo, lo que les digo, de que la persona compró su boleto, llegó exactamente a la misma hora a la banda de otro vuelo donde venía la droga, entonces agarra la maleta, va al baño, le quita la etiqueta, la tira a la basura, la sube en su maleta, como aparentando que es de ella las dos, y va como si nada, y quiere burlar a la policía, es alguien que está pensando en ese momento como una persona racional. Por eso es que tiene que ver, son diferentes parámetros. La cuestión principal es la experticia, pero la cuestión secundaria y muy importante son los hechos, verificar qué pasa con esta situación. Pero no solamente para poner un símil. Después de este evento del secuestro de Aeroméxico, ustedes recordarán que un mes después, una persona estaba dibujando, yo soy muy respetuoso de las creencias de las personas, de la fe y de las religiones. Solamente voy a traer el hecho mismo, porque eso es algo objetivo. La persona estaba pintando en el metro Valderas, específicamente mensajes alusivos a Dios, pasajes de la Biblia. Entonces llegaron los de seguridad del metro y dijeron, no puede rayar, acompáñenos, ¿no? Y cuando lo jalan, él saca una pistola y mata a los de seguridad, pero entonces quieren intervenir otras personas y los mata a ellos, y luego a otro. Incluso hay un señor, un albañil que dejó, bueno, huérfanos a 3 niñas, que quiso intervenir y le dispara y lo mata, ¿no?
y después se mete otra vez al metro, el metro se para desde luego, y pues todo el mundo espantado porque él tenía arma y realmente estaba él disparando contra todo el mundo. Al final llegó la policía judicial en ese momento de la Ciudad de México y lo detuvo y le quitó el arma, pero cuando él fue detenido él dijo que su ídolo o su ejemplo a seguir era la persona, no voy a decir el nombre, la persona que secuestró la aeronave. Entonces son cuestiones que sí se tienen que tomar en cuenta, qué tanto sucedió en ese momento, porque pareciera en este caso que fue un impulso completamente basado en su creencia y en creer que estaban amenazando su religión o su creencia. Entonces son aspectos muy complejos, maestro, pero sí se puede determinar. Hablabas, doctor, de por ejemplo, la esquizofrenia paranoide. Yo estoy en el entendido, tú eres el especialista en la materia. Así se nace una esquizofrenia paranoide. Yo entiendo que ya nacimos o ya nació así la persona. Desde luego, para mí, como abogado postulante, yo podría pensar que sí es inimputable. Pero muchas veces las reacciones mentales, a veces tú lo comentabas perfectamente bien, yo estoy bien, me ves bien, hablo bien, pero tengo esas lagunas. Pero ya desde nacimiento yo tengo esa enfermedad. Bien, perdón. Sí, puede ser que la esquizofrenia sea una cuestión congénita. De hecho, se caracteriza un poco más esto por alucinaciones un poco más auditivas, es decir, que escuchan voces, que escuchan como amedrentamientos de personas que no existen, ¿no? Entonces, sí, puede ser que sea una cuestión realmente congénita, pero también es algo que tiene afectación de otra manera. Por ejemplo, se considera como una enfermedad invalidante esta cuestión, como le dicen incluso algunos psiquiatras, como el cáncer de la psiquiatría. Es un gran reto porque puede haber una tendencia de nacimiento por alguna afectación, incluso precisamente de nacimiento, o puede ser que se haya llevado a cabo con motivo de la actividad de la vida de la persona, por ejemplo, que consuma drogas. O que tenga eventos traumáticos muy fuertes, estoy hablando de un nivel realmente extremo, que lo lleven a desencadenar, porque eso es progresivo, no es algo que salga inmediatamente de la nada, es algo que va progresivamente incrementando. Generalmente puede ser congénito, pero también, desde luego, hay afectaciones que son de adquiridas, ya sea por algún evento traumático, o puede ser que sean también evolucionadas a través de narcóticos que consuman de manera muy usual. Entonces, de hecho, es bastante complicada los tipos de esquizofrenia. Si habláramos, por ejemplo, de la paranoide, podemos hablarnos de la catatónica, de la indiferenciada, la hebefrénica, entre muchas más. Pero el punto en concreto es que sí se requiere algún tipo de análisis para verificar si es de nacimiento o no, porque no siempre es de nacimiento. Doctor, tenemos una pregunta de Eli Revilla, te pregunta, dice, buenas noches, pregunta, si una persona comete un delito durante un estado de sonambulismo, ¿se considera también inimputable? ¿Y cuál sería el sentido de la sentencia? Bien, gracias por la pregunta. No se considera una cuestión de inimputabilidad, porque la inimputabilidad, vamos a hablar un poco de dogmática de teoría del delito. La inimputabilidad excluye la culpabilidad. Recordemos que un delito es la conducta típica, antijurídica y culpable. Cuando hablamos de una inimputabilidad, hablamos de una conducta inculpable o no culpable, donde ya que no tenemos una conducta típica, una conducta, desde luego una acción típica, antijurídica, pero no culpable. Pero entonces aquí en este caso en particular no es así, no es una persona inimputable, sino que se considera una de las partes o una de las hipótesis de ausencia de la voluntad de la conducta. Por ejemplo, esto se trata, bueno, esto es un poco más complejo a nivel dogmático, pero recordemos que hay, en cuanto a la ausencia de la conducta, una vis mayor, una vis absoluta y los arcos reflejos o también el sonambulismo. Voy a explicar cada una de ellas. Una vis mayor es cuando viene, por ejemplo, de la fuerza de la naturaleza. Puede ser que estemos, por ejemplo, vamos a suponer que estemos en una orilla de un tejado o de un segundo piso y comienza a temblar. Y con motivo de que empieza a temblar, entonces nosotros, por el movimiento telúrico, aventamos a la persona que está en la orilla y cae.
Esa es una ausencia de la voluntad en la conducta. Por ejemplo, en el metro, que está completamente abarrotado, entonces los que quieren subir, bueno, viene apenas el tren, los que quieren subir nos avientan a todos y sin querer aviento al que está más pegado y cae en las vías y lo atropellan. Esa es una visa absoluta. Entonces, esto es cuando no hay voluntad en la conducta. Otro aspecto es el arco reflejo y el sonambulismo. El arco reflejo es precisamente, por ejemplo, cuando el cuerpo tiene algún movimiento en particular y provoca ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, puede ser, vamos a hablar de algo absurdo, ¿no? Que a lo mejor me están haciendo un examen médico y me pegan en el codo, entonces mi brazo salta y le tiro al médico el celular que es muy caro y cae y se rompe, ¿no? Y me denuncia por daño a la propiedad. Bueno, pues es un arco reflejo que tú me provocaste, ¿no? Y el sonambulismo es esta cuestión, es una ausencia de la voluntad en la conducta, porque la persona no está desplegando una acción voluntaria, sino que él está soñando que lo están amenazando y de alguna manera comete un delito. Aunque no lo crean, ha habido casos, al menos uno, donde no la mató, pero fue muy curioso porque el esposo comenzó a ahorcar a su esposa en la cama y por poco la mata, la estaba ahogando si es que no intervienen sus hijos. Pero él era sonámbulo, él indicó cuando declaró que él estaba imaginando que lo estaban asaltando y que cuando pudo le quitó el arma a uno de ellos y lo estaba ahorcando para que se muriera y era su esposa. Pero esto no es una cuestión de inimputabilidad. Recordemos que la inimputabilidad quiere decir una disminución mental. No, en este caso es una ausencia de conducta que nos lleva a una conducta atípica o no delictiva. Sería más o menos así. Doctor, pues tienes algunos saludos. Elena Hernández Diosdado dice buenas tardes, excelente conferencia. Tomás Corona dice excelente conferencia, saludos, muchas gracias. Ana Línea Gutiérrez dice gracias doctor Seferín por su excelente exposición. Siempre es un gusto escuchar sus cátedras y aprender de usted. Isabel te comenta buenas tardes juez. Doctor Iván Aarón Seferín Hernández, saludos desde Tlaxcala. Doctor, sí, Sara, no soy psicólogo ni perito, bueno, todavía de alguna manera como abogado me quedan algunas dudas, pero me gustaría dejarlo en una parte 2, doctor, si estás de acuerdo. Perdón, no escuché lo último, doctor, ¿me lo repite, por favor? Todavía, doctor, te comento que me quedan algunas dudas como abogado postulante, pues no soy perito ni psicólogo, pero sí me surgieron algunas dudas, pero me gustaría y volverte a invitar a la segunda parte y plantear bien esas preguntas que me gustaría hacer, pero necesito leer un poquito de psicología, aprender algunas cosas que me hacen falta, porque tengo todavía me surgen muchas dudas, doctor. La que yo te comentaba, por ejemplo, de la esquizofrenia. Yo estoy de acuerdo que, como bien comentas, ¿no? Unas son congénitas, algunas probablemente, ¿no? Pero siempre lo que yo he visto, mi experiencia, siempre hay desde la niñez, una conducta diferente. Por ejemplo, ir mal a la escuela, ser niñas o niños muy agresivos, y ya empieza la conducta, doctor. De ahí es donde yo pregunto, los peritos, pues sí hay que hacer una investigación profunda, como bien lo comentas, que la veo todavía, poder asegurar que si el día que se cometió el hecho, cómo me sentía yo, si estaba bien o mal. Y muchas veces me ha tocado, doctor, bien tú lo comentabas, que muchos peritos ponen probablemente, sí o probablemente, ¿no? Como bien tú acertadamente lo comentas. No hay un dictamen que diga sí o no. No, sí hay dictámenes que digan tal cual, pero sí. Algunos me ha tocado que dicen probablemente. Por ejemplo, te voy a bien. dar un ejemplo que me va a hacer un poco de contexto de un himen complaciente, doctor. Bueno, un himen complaciente queremos saber si hubo penetración, violación, sí o no. El perito no puede asegurarnos si sí hubo o no hubo. Entonces, para mí hay una duda razonable.
Lo que pasa es que hay una cuestión muy... Bueno, primero que nada, gracias por las palabras de todas las personas. Les agradezco de verdad mucho la percepción que tienen hacia mí. Les agradezco de verdad porque para mí siempre ha sido muy bonito poder compartir lo poquito que he aprendido y lo que seguiré sin duda aprendiendo. Bien, lo que pasa es que es una cuestión de la evolución del sistema acusatorio que, como lo sabemos, tiene una valoración libre y también lógica, que por el contrario, cuando se pensaba que iba a haber una contrarreforma, por el contrario, otras materias se han incorporado. Tenemos el derecho administrativo sancionador, que ya tiene esta valoración libre y lógica, oralidad, como el propio derecho mercantil, ahora el laboral. Entonces, pareciera que está tomando auge. La valoración libre y lógica significa no tasar una prueba. Tasar significa calificarla porque es la más importante. Entonces, cuando nosotros nos basamos solamente en una experticia diciendo que probablemente pudo haber sido violada o no, y con eso una duda razonable, estaremos tasando la prueba diciendo esta es la más importante y la única que vale. Realmente el sistema de una valoración libre y lógica acarrea una contextualización de todas las pruebas y de los hechos mismos para verificar si nos puede dar esa probabilidad, nos puede dar una situación de que generalmente se cometió el delito de esta manera o no. Esto es, un dictamen jamás nos va a dar la razón, aunque incluso en favor de la propia defensa o en contra. Nos puede decir que es probable que generalmente los estudios en materia de psicología o psiquiatría que tienden al pasado, como verificarse el momento de los hechos se cometió el evento, siempre van acompañados de una probabilidad. En el caso de hace un momento, cuando dije probabilidad, era porque en los hechos hablaba de una persona que desplegó una acción racional. Pero, por ejemplo, en el otro caso, donde les digo que hay una persona, esto es inventado, no existe este hecho, que tiene un cuchillo y en el zócalo de la nada empieza a cuchillar a una, sin otra cosa más que verla, y nos dice que puede ser que al momento de los hechos desplegó esta conducta con un estado efusivo de psicopatía. Entonces podríamos verificar en este contexto en particular que esa probabilidad se hace mucho más patente cuando vemos los hechos. No había una razón, no conocía a la persona, no había un móvil, no lo robó, no le hizo nada. Entonces él cuando declara, es que no me acuerdo lo que pasó, pudiera ser que contextualizado nos lleve a una inculpabilidad. Pero no solamente una experticia. Lo importante de verificar el sistema acusatorio es que no existe la prueba tasada, es decir, no hay una mucho más importante que otra. Se tiene que contextualizar hasta la última prueba para ver cuál va a ser el resultado. Me parece que una experticia que nos dé solamente una probabilidad no nos lleva en absoluto a una duda absolutoria también, porque entonces estaremos tasando la prueba pericial. No es el caso, tendríamos que contextualizar todas prácticamente. Sería Sí, algo así. me queda claro, doctor, lo que tú comentas. O sea, fue un ejemplo, de alguna manera, pues sí, he visto muchas periciales, pero quedan de todos modos algunas dudas que yo creo como juzgador ha de ser muy complicado poderlas resolver. Doctor, sigue teniendo muchas saludos. RZ de Eddie dice, de Carmen dice, gracias por tan excelente ponencia. Eli Revilla dice muchas gracias por su respuesta, muy interesante sus aportaciones, doctor. Rosendo Hernández dice gracias, doctor, por su ponencia, saludos desde Nuevo León, Tamaulipas. Luisa García, doctor, podría seguir horas escuchando su ponencia. Gracias por compartir, saludos desde Oaxaca. Doctor, yo sí quiero felicitarte independientemente, de verdad hay muchos conocimientos que nos puedas compartir. Me gustaría, si gustas, seguir invitándote y vamos a hablar de esos temas que sí creo que son muy innovadores. Hay muchas, por ejemplo, la psicología, del testimonio de la psicología, muchas cosas que empezamos, lo que tú bien comentas, empiezan a salir. Pero sí me gustaría volverte a invitar, doctor, si estás de acuerdo. Sí, maestro, claro que con mucho gusto nos pondremos de acuerdo porque mi agenda es bastante apretada, pero con mucho gusto, si me hacen la invitación y con mucho cariño y respeto, regreso sin problema a volver a plantear este tipo de asuntos bastante interesantes, creo yo. Interesantes, doctor, súper interesantes. ¿Algo más que quieras agregar, doctor? No, pues, doctor, solamente agradecer a las personas que nuevamente en una segunda intervención dijeron, bueno, pusieron las palabras que ya escuchamos.
y gracias de verdad por ello, porque eso, bueno, creo yo que al margen del cargo que tengamos o la propia actividad que realicemos, siempre que exponemos algo en particular, siempre queremos que los demás nos puedan escuchar para poder transmitir los conocimientos. Entonces, muchas gracias por sus palabras, les agradezco y sí, primeramente también una disculpa de hace unas semanas que postergué esta plática porque de verdad tengo mucho trabajo y esta situación en cuanto a la segunda invitación que me hace el doctor la tomaré con mucho gusto. Veremos la agenda para poder ver esta cuestión porque sí tengo un poco de trabajo, un poco apretado de trabajo, pero con mucho gusto lo hacemos, doctor. Muchas gracias a todos, de verdad. Yo, doctor, muchísimas gracias. Sé que estás muy ocupado. Vamos a ver con calma la agenda. Además, de verdad, tienes muchísimo conocimiento, compartirnos a todos nosotros los abogados, estudiantes. Me gustaría que lo hicieras. Y además agradecerle al doctor Iván Aarón Serafín Hernández, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en el Altiplano, Estado de México. Doctor, te envío un fuerte abrazo, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Igualmente, doctor, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.